Mis saludos, le damos gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad que tenemos de compartir una palabra por este medio como es el programa Semilla para las Naciones a través de la emisora Sumando Pasos. Hoy estamos en nuestro 10º día de los 21 días de perdón y restauración. Y la cita bíblica está hoy en Ruth 1 del 1 al 5. Y el título de la lectura de hoy es Sanando mi corazón de rencores y amarguras. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta historia yo la he compartido en 3 aspectos muy importantes, como son la desobediencia, las consecuencias y la redención. Primeramente, desde que comienza la historia, no se ve si Jehová está permitiendo su salida de Belén, de la familia de Elimelec, que significa Dios es el rey. Sale Elimelec con su familia buscando solución a la hambruna que había en Belén, pero sin consultar a Dios. Él era un judío y como tal tenía la promesa que dice: en los días de hambre seréis saciados. Si él creía firmemente en la promesa de Dios, habría permanecido en Belén. La importancia de creer en las promesas del Señor. Las promesas están en la palabra y nosotros podemos asirnos de esas promesas cada día y aprender a vivir por las promesas que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Así que si nosotros le damos importancia a esas promesas, nosotros vamos a apropiarnos de ellas y yo sé que esas promesas se cumplirán en el nombre de Jesús. Aunque haya hambre en la tierra, nunca debo moverme de un lugar sin dirección, porque como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros emprendemos el camino y vamos viendo lo que se nos presenta por delante. Pero Dios lo ve todo, el principio, el trayecto y también el final. Siempre debemos analizar aquellas cosas que consideramos pueden traer cambios a nuestras vidas, a nuestra familia, al entorno y de parte de quién vienen, de mis anhelos, de otra persona o de Dios. Muchas veces corremos riesgos innecesarios por no esperar el tiempo que Dios tiene ordenado. Dios es un Dios de amor, de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Pero hay momentos que nosotros mismos consideramos que le agotamos la paciencia, aunque sabemos que nunca se le agotará. Hay 2 malestares que he visto mucho a mi alrededor, como la terquedad y la soberbia. La terquedad siempre quiere imponerse por encima de las circunstancias, del tiempo y de las consecuencias. No mira sino hacer su propia voluntad. Y la soberbia es la rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Estas son situaciones que debemos identificarlas y entregarlas al Señor, porque ellas llevan a la amargura y al resentimiento. Cuando una persona no se siente, cuando una persona tiene problemas de terquedad o de soberbia y no se permite que ella pueda alcanzar lo que está buscando o lo que quiere alcanzar o lo que quiere conseguir, sencillamente esta persona cae en un estado de ira, ¿verdad? De enfado, llegando a la indignación. Entonces debemos tener cuidado con estas cosas que muchas veces sin darnos cuenta pueden estar en nosotros. Y la idea que tenemos en este tiempo, o lo que yo quiero realmente compartir con ustedes, es que podamos identificar aquellas cosas que de alguna manera nos han tenido detenido
y que nosotros necesitamos avanzar, salir muchas veces de un círculo vicioso y necesitamos saber qué es lo que realmente nos está reteniendo o qué es lo que realmente nos está permitiendo entrar en ese círculo. Estas son situaciones que debemos identificarlas y entregarlas al Señor porque ellas llevan a la amargura y al resentimiento. Segundo, las consecuencias que traen la desobediencia, de tomar decisiones o hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. De hacer mi voluntad sin consultar a Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto que estoy escuchando hoy? Que aprendamos como hijos de Dios a saber tomar nuestro lugar como hijos y dejar al Padre que ocupe su lugar. Estamos acostumbrados a hacer de acuerdo a lo que quiero o a lo que yo sé y a lo que a mí me parece. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Noemí? Perdió a su marido, a sus 2 hijos y llegó a Belén sin nada, solo con su nuera Ruth. En Ruth yo veo la misericordia de Jehová para la vida de Noemí y su descendencia. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque Mara significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En ocasiones las amarguras las buscamos nosotros, pero cuando vienen estas situaciones, lo primero que hacemos es buscar un culpable. Me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto vacía. Ella vio el principio de su caminar, pero no vio el trayecto y mucho menos el final. Y todos esperamos y pensamos en tener el mejor final. Cuando comenzamos un proyecto, una vida cómoda, una cuenta bancaria full, un coche de lujo, porque es lo primero que viene a nuestras mentes, pero no le consultamos a Dios si realmente esa es su voluntad. Tercero, la redención. Noemí no venía totalmente vacía. Traía con ella la misericordia, la bondad, la paciencia de Jehová en un instrumento llamado Ruth. ¿Se arrepintió Noemí? Por sus palabras consideramos que sí. Y dijo Noemí a su nuera: el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor me es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger trigo en la siega, y precisamente entró en el terreno de Booz y comenzó a recoger el trigo con las personas que estaban allí también. Entonces ella, el único pariente que quedaba Noemí, que eran familias de Elimelech, eran Booz y otro pariente más. Pero como en ese tiempo estaba la ley que si una mujer quedaba sin marido y había algún familiar que la podía redimir, entonces se hacía ese rito, vamos a llamarlo así, para él redimirla, y ella podía pasar a vivir con él en su casa. Y en este caso, cuando pasó lo de Ruth y Noemí, Booz pues habla a la persona que está más cercana para poderla redimir a ella, y se negó, y entonces Booz aprovechó la oportunidad de redimir a Noemí y a Ruth, y casándose con Ruth. Entonces podemos darnos cuenta de qué manera pues el Señor, en medio de todas las circunstancias que pudo haber vivido Noemí, tuvo misericordia de ella. Entonces, lo que más llama mi atención es precisamente eso,
Es la misericordia de Jehová y el majestuoso cumplimiento de su propósito. Aún por encima de las situaciones adversas, Él estaba guardando el linaje a través del cual vendría al mundo el Mesías. Vemos pues la integridad, la seguridad y también el propósito que había en la vida de Ruth. Es una hermosa historia la de esta mujer. Al guardar la integridad, aún sin conocer a Dios, se mantuvo su disposición, compromiso y lealtad que hizo con su suegra. Y como dice el capítulo 1, desde el versículo 16 y 17, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. A donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Allí vemos las palabras de Ruth cuando ella decide aceptar a ese Dios que tenía Noemí y aceptar la vida que podía conseguir al lado de ella. No la dejó, no la abandonó, sino que permaneció firme y permaneció leal a lo que ella le había prometido. Es para nosotros un ejemplo de vida y de lealtad para con nuestro Señor y para todo aquel que vive a nuestro alrededor, que puedan sentirse confiados en nosotros como hijos de Dios. Ruth llegó a ser la bisabuela de David, del linaje del Mesías. Dios nunca dejará sin recompensa a sus hijos que son fieles a su voluntad. Es una bendición lo que llevó a esta chica, la bendición que recibió por haber tomado una decisión tan importante como es seguir al Dios Todopoderoso. Qué bendición realmente, porque Boz fue el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de David. Y por David, por supuesto, viene el linaje del Mesías. Es una bendición que esta mujer, aún en tantos siglos, aún nos está enseñando algo a través de la palabra. Ruth fue una mujer valiente. A pesar de su juventud, fue valiente, fue leal y fue recompensada por todo lo que había hecho. Así que también para nosotros es una bendición poder aprender de las enseñanzas que el Señor tiene en su palabra y poder ver todas las cosas que allí han sucedido a pesar del tiempo. Como siempre digo, la palabra nunca pierde vigencia, siempre nos está hablando, nos está compartiendo. Esté en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, siempre esa palabra se viene a nuestras vidas, nos ilumina la palabra a nuestras vidas y es una bendición poder contar con ella siempre. Gracias al Señor por su palabra, porque como dice, pues es viva y eficaz y como espada de dos filos, que discierne los pensamientos y lo más profundo de nuestros corazones. Gracias le damos al Señor, que Dios bendiga tu vida en este día, que Dios pues ilumine tus pasos donde quiera que vayas y que Él te guíe a toda verdad y que cada día pues tenga misericordia de nosotros. Gracias le damos por este día, que el Señor nos bendiga a todos y quien les habló, la pastora Yolanda Solórzano.